Hoy presentamos el llamado del Rey. Bienvenidos a la casa del Señor, mis hermanos. Qué bueno que están con nosotros en esta mañana. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 9. Hoy entramos al último punto de esta serie. Y el tercer punto es: David restituye a Mefiboset. David restituye a Mefiboset. Ese es el tercer punto que vamos a estar viendo en el día de hoy. ¿Ok? Ahora vamos a la palabra del Señor. 2 Samuel capítulo 9, versículo 9, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu Señor. Señor y Padre, damos gracias en esta hermosa y preciosa mañana que tú nos regalas y la oportunidad que nos das, Señor, de alabar tu nombre, Señor, con estos cánticos. Padre, lo que hacemos a través de ellos es exaltarte, Padre. Pues como decía cada uno de ellos, tú eres, Señor, el Rey de nuestra vida. ¿Sabes quién soy? Por eso te alabaremos, Señor. Bendito eres tú, Señor, para siempre. Padre, tú has convertido nuestras tumbas en jardines. Wow. Cada una, Señor, de estas canciones, alabanzas a ti, Señor, expresan algo que has hecho con nuestra vida. Padre, por eso te pedimos que en esta hora seas tú hablando a nuestro corazón por medio de tu palabra, de tal forma, Señor, que no solamente la escuchemos, sino que la pongamos por obra en nuestro andar diario. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Esta es una serie que llevamos predicando varios domingos. Hoy cerramos la serie. Estuvimos mirando que los primeros dos puntos, el primero tenía que ver con la intención del rey David de tener misericordia de Mefiboset. El segundo punto tenía que ver con la manera en que Mefiboset responde al llamado del rey. Mefiboset estaba en Lodebar y había un llamado que estaba haciendo el rey. Y hoy, en la tercera parte, vamos a ver lo que iba a suceder con Mefiboset. Cuáles eran los beneficios y las consecuencias de haber respondido al llamado del rey David. Para los que no conocen mucho esta historia, Mefiboset era nieto del rey Saúl, que fue el primer rey humano, el primer rey hombre del pueblo de Israel. Y cuando ellos caen en una batalla contra los filisteos, el rey Saúl y sus 3 hijos caen, el reino se queda vacío, sale huyendo la nodriza con este niño, ustedes saben la historia, y él se le cae, se le quiebran los pies. ¿Por qué sale huyendo? Porque en aquel tiempo la costumbre era que el rey que entraba eliminaba toda la descendencia que haya quedado para que no se levantaran eventualmente y le hicieran guerra y trataran de usurpar el trono. Y en esa huida se cae el niño, no había tiempo para llevarlo al hospital, queda con las piernitas mal formadas y se van y se refugian en un lugar llamado Lodebar. Explicamos lo que significaba Lodebar, lo explicamos el nombre o el significado del nombre también de Mefiboset. Y luego que el rey lo manda a llamar y él viene, ahora el rey le va a restituir, le va a dar lo que en algún momento pudo haber sido de él. Ya por derecho no le tocaba, porque ya su abuelo no estaba en el reino. Esto era un acto de misericordia de parte del rey David. Ahora vamos a seguir leyendo, versículo 10 en adelante. Dice: tú pues, le dice a Siba, le labrarás las tierras con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre ¿a dónde? A mi mesa, dijo el rey David. ¿Ok? A mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa. Escuche bien, no como cualquiera, sino como uno de los hijos del rey. Fue adoptado como hijo. Eso es lo que ha hecho Cristo con nosotros.
el Padre Celestial en Cristo, dice la Escritura, que nos ha adoptado como hijos suyos. ¿Ok? Hemos sido aceptos en el amado que es Cristo. Dice, y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén. Porque, escuche bien, a veces, porque comía ¿cómo? Siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. A pesar de que seguía lisiado, ya esto no le impedía poder entrar al palacio. ¿Ok? Y muchos de nosotros sí somos pecadores, hemos pecado, pero en Cristo hemos encontrado el perdón y la restauración. Y a pesar que seguimos siendo imperfectos, ahora sí nada nos impide en Cristo tener comunión con el Padre, porque la palabra de Dios dice que por la fe en Cristo tenemos paz para con Dios. Amén. Ahora, vamos a ver 5 cosas que le fueron restituidas a Mefiboset. ¿Ok? ¿Qué fue lo que hizo el rey David con este muchacho? Primero, restituyó todo lo que era de él antiguamente o lo que había sido, ¿verdad?, de su familia. Y como dije ahorita, no es que le pertenecía ahora, por derecho no le correspondía. Eso fue lo que pudo haber él obtenido. ¿Ok? Que había heredado de su abuelo, el rey Saúl. Y nosotros en Cristo hemos recuperado nuestros bienes, pero los bienes de comunión con Dios, lo que habíamos perdido. Acuérdense que por causa del pecado ya no teníamos derecho a estar en la presencia de Dios. ¿Ok? Por eso es que usted y yo no podíamos entrar a la presencia de Dios. Me da curiosidad porque yo he estado en varios funerales, en varios velorios. Mi querido hermano, siempre que voy a un funeral, a un velorio, no importa quién haya muerto, todo el mundo asume que ya se fue para el cielo. No, ya está en el cielo. No es así. La palabra de Dios dice cómo llegar al cielo. ¿Ok? ¿Ok? Si usted no llega a Cristo, no recupera esa entrada. Sorry si está aquí pensando que por venir a la iglesia, no, tiene que llegar a Cristo, tiene que reconocerlo. Es la única entrada al reino de Dios, no hay otra manera. ¿Ok? Pero yo voy a los funerales y todo el mundo asume que la persona que se fue está con Dios. Y todavía dicen otra aberración, porque pues no sé de dónde lo saca, y dice, y me está mirando y me está cuidando desde allá. No, mire mi hermano, disculpe que lo vea. Si usted está durmiendo y siente que le jalan los pies, no es ningún espíritu ni ningún alma que quedó vagante, es un demonio. Levántense y reprendan el nombre del Señor. ¿Ok? Porque el padre de toda mentira es el diablo. Y él le quiere hacer creer que desde allá su ser querido lo está. Mira, ya su ser querido no lo está viendo ni le interesa verlo. Porque si murió en Cristo él no le hace falta nada. No le hace falta a usted, no le hace falta verle. Porque está en Cristo y en Cristo estamos completos. Yo sé que esto no nos gusta, pero es la verdad. Porque si no estuviéramos completos en Cristo, entonces ¿para qué creer en Él? Cuando usted se vaya, no se preocupe por sus familiares. ¿Ok? No se tiene que preocupar. Usted ni va a saber que los tiene ya. En Cristo estamos completos. Ahí es donde vamos a recuperar todo lo que Dios había diseñado para nosotros. Por causa del pecado lo perdimos en el Edén, pero en Cristo y en la invitación que hace Cristo a nuestra vida a salir del lodevar del pecado, recuperamos para lo que fuimos creados. ¿Usted no se ha fijado que el ser humano es completamente diferente a cualquier otro animal? Aunque algunos se comportan a veces como animales. Y lo digo de manera respetuosa, pero a veces hacen cosas los seres humanos que digo, mi hermano, ni tan siquiera a veces los animales se comportan de esa forma. Pero somos muy diferentes, operamos muy diferentes, tenemos alfabeto, tenemos idiomas, creamos cosas, ¿sí? Inventamos aire acondicionado. Yo nunca he visto un león inventándose en aire acondicionado para ver si en la sabana puede estar más tranquilo. Somos muy diferentes porque la palabra de Dios dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y lo que perdimos en el Edén lo hemos recuperado en Cristo. Y esto es simplemente un ejemplo. En esta historia lo que se hace es como si fuera la figura de lo que nosotros hemos recuperado en Cristo. Ahora, por causa del rey David y por su deseo de tener misericordia,
Mefiboset ha recuperado algo que era perdido para él. Y lo que usted y yo habíamos perdido para siempre en el Edén, en el principio de la creación, lo hemos recuperado también para siempre en Cristo Jesús. Porque el que ha creído en Él dice que tiene vida eterna. Dice también vida en abundancia. Algún día nos daremos cuenta de lo que le estoy hablando. Ahorita sus ojos físicos no lo dejan ver completo. Pero algún día. Nosotros somos como los potes de habichuela. ¿Sabe lo que es habichuela? Para los que no sepan, para el boricua, yo soy de Puerto Rico, por si no lo sabían. Si no lo habían notado este acento tan caribeño. Pero los potes de habichuela, las latas de habichuela, de frijoles, por la parte de atrás, traen una fecha. Dice EXP. Significa expiración. ¿Sí? Y nosotros somos así. Tenemos un día donde sabemos que, y lo voy a mencionar una vez más. Yo sé que no le gusta escucharlo domingo tras domingo, pero a quien se lo tiene que recordar. Que el tiempo en esta tierra es limitado. At the most, o sea, por lo más que se puede vivir, algunos 100 años. Y hay que ver cómo uno llega. ¿Sí? Hay gente que llega bastante bien, pero hay gente que pensamos que vamos a estar aquí 1500 años. Y planificamos y nos entran estos aires de orgullo, de que somos gran cosa. Mira, al final usted y yo somos lo mismo, tierra. Usted deja un muerto allá afuera y se descompone y se hace tierra. ¡Pah! Dice, del polvo saliste y al polvo regresarás. Los inyectamos, le metemos un montón de cosas. Déjelo, usted abre la tumba, está podrido otra vez. Las momias están secas. Usted no las puede tocar porque si las toca se desintegran. Hay que usar cosas especiales porque ¿qué somos? Polvo. ¿Ok? Pero cuando ese día llegue, usted va a entender completamente la obra de Cristo. Cuando veamos las cosas que están preparadas para nosotros, que no las podemos ver ahora, ni las podemos imaginar, porque nuestra mente es finita y nuestro entendimiento es finito. Muy finito, muy, muy condensado. Cuando ese día llegue y lo miremos a Él tal cual es, y miremos las cosas que Él tiene preparadas para nosotros, haremos como hicieron los 24 ancianos que menciona el Apocalipsis. Nos quitaremos los galardones y los pondremos a los pies del Señor. Segundo, le dijo a Sibas que sirviera él y su familia. Y otra de las cosas que ha hecho el Señor por nosotros es que ha puesto a la disposición de nosotros, al servicio de nosotros, los ángeles y el Espíritu Santo en nuestra vida. Él intercede por nosotros, Él nos acompaña, Él nos guía. Dice la Escritura, en la palabra original que se usa cuando se escribe, se le menciona el nombre Paracleto, y Paracleto es un acompañante, un asistente que está con nosotros. Pero también lo compara con el dunamis, que el dunamis es de donde se desprende la palabra dinamita. El poder que tiene el Espíritu Santo también lo ha puesto a nuestro servicio. Por eso se les dijo a los discípulos en Hechos capítulo 1 versículo 8, pero recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros ¿quién? El Espíritu Santo. Y luego en Timoteo dice que no tenemos un espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Y está al servicio de nosotros. Y los ángeles del Señor están al servicio de los hijos del Señor. Amén. Lo tercero le dice el rey a Mefiboset, comerás en la mesa del rey. Ay, mi hermano, qué privilegio. Aquí está hablando de que ahora ya Mefiboset, yo me imagino que por su condición, por donde vivía, por la situación económica, no comía en una mesa. Comía en el suelo, lo más seguro, cuando aparecía comida. ¿Alguna vez usted ha tenido que comer en el suelo? Mi mamá me regañaba. Yo no comía en el suelo, comía del suelo. Lo que se caía, ¡pum! Sí. Y varias veces que me llevó, ¿verdad? Porque no respetaba, iba y agarraba lo que se caía. Y no comas eso. Pero ¿cuántos de nosotros hemos tenido que hacer eso? Muy pocos. Pero yo conozco muchos que están aquí, que han pasado muchas necesidades, que quizás se puedan identificar con Mefiboset. Pero aquí había recuperado el poder estar cenando en un lugar digno. ¿Ok? Dice que él le dijo, comerás a la mesa del rey. Si usted lee Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice que el trono de la gracia ahora está abierto para nosotros.
Y yo comparo esta invitación o este beneficio que ha recibido Mefiboset con el beneficio que hemos recibido en Cristo de poder accesar a su misma presencia. Déjenme les explico. Hebreos 4:16 dice que ahora usted y yo nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia donde hay oportuno socorro. ¿Por qué? ¿De qué está hablando? Esto es una comparación. Este libro está escrito específicamente para el pueblo de Israel, para los judíos también, de que en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, como inicia la relación de Dios con su pueblo, le dice y le da las órdenes de hacer un tabernáculo. Y un tabernáculo era un rectángulo hecho de columnas y cortinas, y eso era movible, ¿verdad? Según se iba moviendo el pueblo, Dios le decía, párate ahí donde se detenía la nube, ahí lo montaban. Y en este tabernáculo, dentro del tabernáculo, había también una caseta, como una caseta de campaña grande, que se dividía en dos. Afuera en el patio estaban los lugares de sacrificio, el agua donde se purificaban, y ya entrando a esta caseta dentro del atrio, ahí estaba el lugar santo, donde estaba el candelabro, los panes de la proposición, y ahí estaban algunos sacerdotes sirviendo también, pero había un lugar dentro de eso que era el lugar santísimo. Y ahí no podía entrar cualquiera, ¿sabía eso? Ahí no podía entrar cualquiera del pueblo de Israel que quisiera, no podía. Es más, de los mismos sacerdotes que estaban designados para trabajar ahí, no podía entrar cualquiera. Entraba una sola vez al año. Ese lugar se le conoce como el lugar santísimo. ¿Qué había allí dentro? Lo que todavía están buscando, el arca del pacto. Esa arca es un pacto que hizo el Señor en representación de lo que iba a hacer Cristo por nosotros. Y encima tenía una tapa y se le llama el propiciatorio, porque cuando se rociaba con sangre de un cordero, que tenía que ser perfecto, el sumo sacerdote entraba una vez al año y rociaba sobre eso, y si era acepto, era propicio ese sacrificio, por eso se le llamaba el propiciatorio. Entonces los pecados de un año pasado habían sido perdonados, pero no los que venían, sino solo los pasados. ¿Qué sucedía? Cuando el sacerdote entraba a este lugar, el sumo sacerdote, se le amarraba una cuerda, se tenía unas campanitas, unas granaditas, y ellas sonaban mientras él caminaba, rociando la sangre. Y en los que estaban afuera, estaban escuchando. Si las campanitas dejaron de sonar por un rato y no había movimiento, ellos jalaban la soga y sacaban al que estuviera ahí dentro, porque había caído muerto. Dios no había aceptado el sacrificio. Pero si era acepto, entonces el sacerdote salía y el pueblo comenzaba a alabar y a glorificar a Dios. Antes eso no se podía hacer. Este lugar era separado por un velo más o menos de 1 pulgada de grueso, entretejido de 3 colores. Miren las instrucciones de Dios. Pero el día que Cristo entrega su vida en la cruz del Calvario, el velo que ahora se encontraba en el templo fue rasgado de arriba hacia abajo, como Dios diciendo, se abrió ahora el acceso a mi presencia por medio de Cristo. Lo que hemos salido del lodebar del pecado y hemos entrado en el reino de Dios, ahora usted y yo tenemos acceso directo a ese lugar donde podemos exponer nuestra pena, donde recibimos el perdón, donde recibimos la restauración, donde recibimos el consuelo, donde recibimos la paz por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Cuarto, le dio un futuro al hijo de Mefiboset y a Micaías. No solamente le estaba asegurando a Mefiboset el acceso, sino también a su descendencia. Hay una historia que se encuentra en el libro de los Hechos donde Pablo y Silas cayeron presos, no porque hicieran algo malo, sino porque estaban predicando el evangelio, y caen presos y caen en un calabozo, y a medianoche, Pablo y Silas eran otra cosa, mi hermano. Llega a ser uno de nosotros, desde antes de meterlo a la cárcel estuviéramos protestando. Sí, no, ¿cómo van a hacer tú una injusticia? Búscate el martillo tejano que me defienda. Pero Pablo y Silas a medianoche, mientras estaba la oscuridad de aquel calabozo, metidos hasta adentro, comenzaron a cantar himnos. Hicieron sacrificio de alabanza. Y en medio de eso, de esos cánticos, tembló la tierra y se abrieron las cárceles. Y el que estaba guardándolos dijo, si se me fueron esta gente, me tengo que matar, porque como quiera me va a matar, y desenvaina la espada para matarse. Y Pablo le dice, no te hagas daño, aquí estamos todos, nadie se ha ido. Entonces él lo saca de aquel lugar, cura sus heridas, y entonces le presta atención a lo que ellos tienen que decir.
¿Y qué le dice Pablo? Cree, gracias mi hermana, cree en el Señor Jesucristo. ¿Y qué dice? Tú, mi querido hermano, cuando nosotros accesamos a la presencia del Señor, cuando nosotros decidimos salir de lo de bar y responder al llamado del Rey, no solamente somos nosotros los que somos beneficiados, sino nuestra familia completa. ¿Verdad, Karime? Ahí está la familia de Karime sentada con ella. Ella venía solita, pero ahí está. ¿Usted vio cómo se extiende la misericordia de Dios? ¿Verdad, mi hermana? Ahí está mi hermana con sus hijas sentadas aquí. Han pasado 20, ¿verdad que sí, mi hermana? Como decimos en Puerto Rico, la salsa de Guayacán, pero Dios ha cumplido su promesa. ¿Verdad, mi hermano Jesús? Cómo los nietos van reconociendo poco a poco y los hijos van entendiendo el plan de Dios. ¿Verdad que sí, Quique? ¿Sí? Se extiende la misericordia del Rey y se extiende la misericordia del Señor sobre nuestra vida, a nuestra familia también. ¿Sabe quién fue la primera que creyó en mi casa? Mi hermana. Y creyó porque iba un señor ya anciano, para aquellos que tienen 70 años y dicen que ya no sirve. ¿Ok? Era un viejito que apenas caminaba el Señor, estaba bastante avanzado en edad, pero él iba a dar una escuela dominical para niños, una escuela bíblica. Y mi hermana creyó. Y luego creyó mi mamá. Y después mi papá. Y el rebelde, que se crió en la iglesia, no creyó. Pero llegó un día donde tuvo que creer, porque no había opción. ¿Sí? Y hoy estoy aquí, cosa que nunca pensé, predicándole el evangelio de Jesucristo, el cual yo rechacé mientras me criaba. Es que Dios cumple sus promesas. Número 5. Vivirá siempre en Jerusalén, en el palacio del Rey. Y nosotros tenemos una esperanza en Cristo que vamos a morar, escuche bien, eternamente con Él. No es que vamos a estar eternamente con Él, pero hay gente que se conforma quizás con llegar y mirar las murallas del palacio. Pero la invitación que usted y yo tenemos y los beneficios que vamos a tener es entrar en el palacio. Ahora, la Biblia habla de Jerusalén, pero usted y yo vamos a estar en una Jerusalén completamente diferente. Una Jerusalén perfecta en el reino de Dios. El reconocimiento de la humildad y de la honestidad de Mefiboset restituyó su vida, y Dios, a través de nuestra humillación, reconociendo nuestros pecados, reconociendo quiénes somos, restituye nuestra vida, pero nuestra vida espiritual. Nos restituye lo que se había perdido en el Edén, ¿ok? Según dice Juan 10:10, hay uno que ha querido venir a matar, hurtar y destruir. Quiero que me ponga ese versículo ahí. Dice, el ladrón no viene, en este caso se está refiriendo a Satanás, sino ¿para qué? Matar, hurtar y destruir. Pero este versículo tiene una segunda parte. Dijo Jesucristo, yo he venido ¿para qué? Para que tengan como vida y la tengan como en abundancia, mi querido hermano. Entonces, el responder a este llamado con humildad nos garantiza que hemos salido de la maldición y hemos entrado en la bendición de Dios, que aunque seamos atacados, sabemos que tenemos seguridad en Cristo, mi querido hermano. No importa lo que sucediera con Mefiboset, Mefiboset tenía ahora el favor y la protección del rey. ¿Ok? Estaba, como decimos, en Puerto Rico decimos, estaba vaqueado. O sea, eso es un anglicismo, porque eso viene de backup. ¿Ok? Pero estaba vaqueado el hombre ahora, con la autoridad del rey. Él podía estar lisiado, pero ¿tú te crees que alguien se metería con él? ¿Sí? ¿Tú te crees que algún enemigo iba a querer meterse con Mefiboset ahora? Nosotros tenemos un enemigo que es atrevido y que quiere meterse con nosotros, pero dice la Escritura que Cristo ya venció en la cruz del Calvario y que puso a todos sus enemigos por estrado de sus pies. ¿Ok? Y que los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario, y eso por la justicia de Cristo nos lo ha imputado también a nosotros, y nosotros estamos en sus manos y en las manos del Padre. Cuando usted se presenta en algún lugar, el mundo espiritual lo que ve es que llegó un hijo de rey, cuidado.
Tiéntalo, pero no lo toque. Tiéntalo, pero no te pases de la línea. Que no vaya a ser que el juicio llegue ahora. Querido hermano, Él vino a restituir nuestras vidas espirituales. La palabra dice que Él nos ha bendecido no con alguna, sino con toda. Usted se lo sabe. Usted conoce la Biblia. Los que conocen. ¿Cómo, mi hermana? Con toda. ¿Pero en dónde? Aquí. En los lugares celestes, ¿en quién? En Cristo Jesús. Usted es bendecido en Cristo y yo también. Ahora, mi querido hermano, aguántese ahí. Ahí no está hablando de capricho. Está hablando de vida espiritual. Si usted quiere tener una buena casa, sea un buen administrador, consigas un buen trabajo, trabaje bien, trabaje fuerte, ahorre y entonces usted va a poder comprarse. ¿Ok? No confundamos estas cosas. Está hablando de la vida espiritual. Del beneficio de ahora poder usted y yo entrar en el lugar santísimo. Hebreos 4:16 lo dice. Usted y yo ahora no tenemos que tener temor como tenía el pueblo temor. Ahora usted y yo tenemos esa entrada, tenemos ese gran beneficio. ¿Ok? Dice el Señor todavía, como dije la semana pasada, que Él está a la puerta y está haciendo este llamado para que puedas obtener estos beneficios. Ahora es importante, mis queridos hermanos, que tengamos en cuenta que fuera del rey David, Mefibosé no tenía salvación. No tenía ni tan siquiera esperanza fuera del rey David. Porque nadie lo quería. Y si alguien lo hubiese buscado, era para entregárselo al rey y cobrar quizás una recompensa. Porque en aquellos tiempos también se recompensaba a los que entregaban a los enemigos del rey. Él no tenía ningún tipo de beneficio, no tenía ningún tipo de salvación fuera de la misericordia que había sido extendida de parte del rey. Y usted y yo, mi querido hermano, no tenemos salvación si no es en Cristo. El mundo puede decir lo que quiera, usted puede pensar lo que quiera, pero ya Dios habló a través de su palabra. Esta palabra está mucho antes que usted naciera y que yo naciera. Esta palabra dice que los tiempos pasarán, pero su palabra no pasará. Mira, en los años 60 los Beatles dijeron que para el año 2000, los Beatles dijeron que para el año 2000 esto iba a ser un libro que iba a estar en un museo. Y hoy está más viva que nunca. Y la palabra sí dice que va a venir persecución, es cierto, pero dice que en los últimos tiempos también va a haber un gran avivamiento. Los imperios más poderosos no han podido destruir lo que dice y lo que hace esta palabra. Bendito Dios. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Entender que solamente en Él tenemos la salida de nuestro Lodebar. Hemos hablado que hay el Lodebar del pecado, que ya eso fue vencido en Cristo. Pero hay otros que están en nuestra vida. Y Dios quiere cambiar eso, ese Lodebar, por una comunión con Él en su palacio. ¿Sí? Hay veces, mi querido hermano, que no queremos salir. Nos resistimos como cuando ponemos un gatito en la alfombra y lo alamos así. Usted pone un gatito aquí, lo ala por el rabo, mi hermano, no lo saca de esa alfombra. Porque va a clavar sus uñas ahí. Y por más que usted lo ale, no quiere ser. Y algunos de nosotros andamos así metidos. No, aquí, Señor, todavía no. Y el Señor te está diciendo, sal porque tengo estos beneficios para ti. Te quiero restituir tu paz, quiero restituir tu perdón, quiero restituir tu consuelo, quiero restituir toda tu vida. Sal de Lodebar. No solamente a ti, sino también tengo para tu familia. Tengo bendición para ti. Pero muchos se quieren quedar en Lodebar. Muchos no lo entienden. Muchos no entienden cómo responder. Es simple. Sí, Señor, aquí estoy. Es simple. Las cosas de la vida nos entretienen. Nos quitan la mirada del palacio y nos conformamos con mirarlo por las murallas de afuera. Cuando tenemos una invitación a estar en su presencia. ¿Sabe que Dios ha hecho todas estas cosas y te ofrece todas estas cosas por amor? Antes que nosotros hayamos nacido, antes que este mundo fuera, antes que el mundo hubiese sido establecido,
Antes que quizás el pecado hubiese afectado nuestra vida, ya en su amor Dios había provisto para que usted y yo regresáramos y fuéramos restituidos en Él. Si buscan en Primera de Pedro capítulo 1, versículos 19 al 21. Dile a mi hermana que si me lo puede poner ahí. Mire lo que dice. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Escuche bien esto. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. Escuche bien, ¿por qué? Por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Desde antes que este mundo hubiese establecido, antes que se creciera la hierba, antes que se separaran las aguas, antes que fuera la luz del sol, antes que saliera la luna, antes que los planetas estuvieran alineados, en su amor ya le había provisto el llamado para nosotros salir del lodebar. Ya estaba listo el cordero de sacrificio y fue manifestado por amor de nosotros, mi querido hermano. Dios te ama y me ama tan profundamente que antes que todo fuese hecho, Él puso a su Hijo en propiciación por nuestros pecados para sacarnos del lodebar que nos afectara y de los que nos fueran a afectar y llevarnos a su reino, a su gloria, a su intimidad, a su palacio, a su mesa, a cenar. Eso es lo que hizo Cristo. Y esta es la representación de esta historia. Mefibosé simplemente es uno de nosotros y el rey David representa la misericordia, la maravillosa gracia irresistible de nuestro Dios. La gracia de Dios cuando se manifiesta es irresistible. Mi querido hermano, no hay otra cosa que podamos llevarnos de este mundo que no sea la vida eterna en Cristo Jesús. Lo demás se queda aquí. Yo he visto gente que los ha enterrado con el carro. Con todo el carro los entierran. Y bueno, se echó a perder. Esa Corvette estaba buena para darle paleta por ahí, para darle duro. Yo la agarro y la dejo sin llanta. Y lo enterraron a ese hombre y lo desenterraron. Y estaba podrido él y el carro. Pero la vida eterna se va con nosotros. Es más, la vida eterna es la que nos da el acceso. Ese llamado del Rey a nuestra vida es la que va a cambiar nuestra eternidad. Ahora, recuerde que todo esto solamente se alcanza por la fe en Cristo Jesús. No hay otra fórmula. ¿Ok? Usted y yo quizás estamos acostumbrados a otros métodos hoy día, pero Dios no cambia sus métodos porque los de Él son perfectos. Solamente por la fe en Cristo. Usted puede poner música cristiana all day long if you want to. Todo el día si usted desea. Puede poner su música cristiana. Puede venir aquí domingo tras domingo. Me puede ver todos los miércoles. Puede ver a otros predicadores. Si no pone la fe en Cristo, nada va a suceder. Dios no tiene nietos. Dios no tiene sobrinos ni bisnietos. Solamente a los que creen en el nombre de Cristo se les da la potestad de poder ser llamados hijos de Dios. Solamente el que responde al llamado del Rey se le da entrada al palacio. Vamos a concluir con lo siguiente. Yo lo quiero leer, no quiero fallar en las cosas que escribí, las cosas que tengo aquí para decirles, ¿ok? Dice, hermanos y amigos, hoy Dios te ha mandado a llamar y te ha hecho una invitación. Hay una pregunta que debemos responder. ¿Cómo respondemos al llamado de Dios? ¿Cómo vas a responder al llamado de Dios? ¿Qué debemos hacer? Hay una recomendación. Debemos salir de cualquiera sea nuestro lodebar, donde estemos. Debemos venir con humildad delante de la presencia del Rey y debemos postrarnos ante sus pies y confesar que solo Él es el Rey de nuestra vida.
que solamente en Él vamos a encontrar la salvación. Quizás el enemigo y el pecado han afectado y te han robado quizás tu dignidad, tu identidad, hasta tu posición como hijo de Dios. El pecado quizás ha robado tu relación con tu verdadero Padre, los privilegios de vivir en su casa y sentarte a su mesa como uno de sus hijos. Así que es tiempo de salir de donde estamos y no te conformes con la generosidad que te puede ofrecer Maquir, que representa el mundo, porque no es tu verdadera posición. Tu verdadera posición está en Cristo, en el palacio del Rey, sentado en los lugares celestiales, bendecido con toda bendición espiritual, como príncipe y heredero de todos los dones de Dios, bienes y beneficios, disfrutando de su perdón, de su consuelo y también de su salvación. El Rey ha prometido restituir todo lo que se había quitado por causa del pecado. Desde el día en que eso comenzó, la bendición de Dios nos alcanzará y nos va a restituir todo. El Señor quizás pudiera tener un pensamiento como este: no tengas temor, porque a la verdad yo haré contigo misericordia por amor de mi nombre. Te restauraré con todos mis bienes y te sentarás conmigo y comerás a mi mesa como uno de mis hijos por la eternidad. Mi querido hermano, es tiempo de responder al llamado de Dios y gozar los beneficios que Él tiene para cada uno de nosotros. Mi querido hermano, yo no lo estoy hablando como algo poético, algo que me encontré en la Biblia y quise hablar de este tema. Estoy hablando porque yo también he estado metido en lo de bar. Hasta aquí, mi hermano. Hay momentos en la vida que sacamos el pie del lodo y lo metemos en arena movediza. Yo no sé si a usted le ha pasado. Esto yo lo conté en el primer culto y yo pensé que nunca me iba a pasar, pero hay momentos donde tú piensas que cosas no te van a pasar, y yo veía en los videos cómicos que alguien pisaba un rastrillo y le daba en la cara, y yo decía, eso nunca me va a pasar a mí, porque nosotros pensamos que nunca vamos a atravesar por ese tipo de circunstancias, ¿verdad? Y lo estoy diciendo como ejemplo. Y un día estoy allá en Puerto Rico, allá le decimos asada, al asadón le decimos asada. Yo estaba con la asada y se me encajó la asada y di un paso para atrás pensando que iba a jalar, y cuando, gracias a Dios que fue por la espalda, mi hermano, eso se ha parado con una velocidad y me ha dado un azote en la espalda. Y como yo quité el pie y se cayó, yo miré para arriba a ver qué fue lo que me dio. ¿Sabe que hay veces que pensamos que los azotes no van a llegar a nuestra vida, pero llegan? Allá decimos que a veces llueve sobre mojado. Tenemos un refrán que no es muy bueno, pero que decíamos, éramos mucho y parió la mula. Y las mulas no paran, imagínense, porque son estériles. Porque a veces las circunstancias parece que se empeoran. ¿Sí? Quizás Mefiboseth había dicho, no solamente me mataron a la familia, ahora estoy lisiado y viviendo en esta miseria. Pero algo cambió su vida. Y algo te puede cambiar la vida a ti. Se llama Cristo. Él es el único camino, verdad y vida que puede cambiar nuestras circunstancias. Y si estás en Cristo, confía en medio de las tribulaciones. Aquí hay mucha gente que tiene tribulaciones, están calladitos, pintando la cara cuando llegan por ahí. ¿Cómo estás? Estoy lo más bien. Y es mentira. Están destruidos por dentro. Están llorando en la oscuridad de sus cuartos. ¿Sí? Vienen aquí y dicen, en victoria. ¿En cuál victoria? ¿Es cierto? ¿O simplemente lo dice para el público? No hay victoria a menos que no entregues tus cargas al Señor. No hay paz a menos que no entregues tu desesperación al Señor. Y no hay consuelo a menos que no entregues eso que te causa pesar en tu corazón al Señor. El Señor dijo, venid a mí, al Rey, todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Él restituye matrimonios, Él restituye relaciones, Él restituye, mi querido hermano, dolores. Él sana las heridas de nuestro corazón. ¿Sabe que a veces se han perdido cosas y quisiéramos recuperarlas en Dios? Relaciones con nuestros hijos,
nuestros cónyuges. ¿Sí? ¿Usted sabe cuál es la causa mayor del divorcio? ¿Sabes cuál es? La ausencia de Cristo en el matrimonio. El mundo le pone factores de economía, de diferencia, de no sé. No son compatibles. Si fuéramos compatibles, fuera un aburrimiento. ¿Sí? No debemos ser compatibles. Para que lo que a mí me falte, mi esposa me lo complemente, y lo que a ella le falte, yo se lo complemente. Estamos tan equivocados que en nuestra propia sabiduría decimos cualquier disparate, cuestión de salir del paso. Solamente en Cristo se restituyen todas las cosas como Dios las estableció. Póngase en pie, mi querido hermano. Solamente el rey podía restituir a Mefiboset lo que había perdido de parte de su abuelo.